Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la tercera sesión de álgebra. Para ello, nos acompaña el maestro Jorge Luis Vázquez Ariza, del CECIT número 19, Ciudad Olmeca, Coatzacoalcos, quien nos presenta el tema Factorización 1. Gracias, licenciado Roberto. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra tercera sesión de álgebra. El caso de hoy vamos a trabajar con la factorización. Este tema está ampliamente relacionado con las dos sesiones anteriores. Recordarán ustedes que trabajamos con los productos notables, ¿sí? En este caso, la factorización viene a ser la otra parte de la historia de los productos notables, es decir, es la otra cara. De tal manera que nosotros vamos a referirnos a este tipo de cálculos como operaciones complementarias o que se corresponden. De tal manera que en ambos casos nos vamos a referir a las mismas fórmulas, a las mismas formas, pero la diferencia es que en los productos notables nos daban una expresión que nosotros deberíamos de desarrollar para obtener un resultado. Bien, al día de hoy, en la factorización, lo que vamos a hacer es partir de ese resultado para factorizarlo y poder regresar al producto notable original. La idea, según el pequeño gráfico que tengo aquí, es que nosotros cuando desarrollamos un producto notable, ese resultado o ese desarrollo, debo yo poder factorizarlo de tal forma que me resulte nuevamente la expresión original, es decir, el producto notable. Bien, entonces también es importante decirles que la factorización o para cada caso de factorización vamos a tener normalmente un caso de producto notable. Como les decía hace rato, son procedimientos o son métodos que se acompañan o se complementan uno a otro. Bien, vamos a trabajar la factorización y cabe resaltar que cada uno de los casos de factorización nos va a ayudar a simplificar expresiones. Esta habilidad que ustedes van a desarrollar con este tema va a ser fundamental en sus estudios de bachillerato, ya que en posteriores cursos, tanto de matemáticas y física incluso y algunas otras áreas relacionadas con las ciencias exactas, se vuelve fundamental que un estudiante pueda factorizar. Hagan de cuenta o supongan que la factorización y los productos notables son una herramienta muy útil que fundamenta o pone bases para que se les faciliten los siguientes cursos. Ahora bien, ¿cómo vamos a factorizar? Existen distintas formas de factorizar, a los que vamos a llamar métodos. Pero siempre recuerden que en las matemáticas, aunque no pareciera así, siempre las matemáticas buscan simplificar las cosas, ¿sí? El objetivo de las matemáticas es hacerlo todo más fácil. La factorización no es la excepción. La factorización busca que una expresión algebraica o un polinomio se vuelva más sencillo, se vuelva más simple, de tal manera que como resultado de aplicar métodos de factorización vamos a llegar a bloques fundamentales o bloques básicos, a los cuales les vamos a llamar el nombre de factores. Bien, entonces, en matemáticas, la factorización básicamente comprende o se entiende como descomponer una expresión más compleja en esos bloques básicos que yo les decía para llegar a una expresión mucho más sencilla de utilizar, incluso de comprender. Bien, entonces algo importante a resaltar en la factorización es que una vez que la desarrollemos o que la llevemos a cabo, el resultado que nos va a dar o nos debe dar debe estar expresado a manera de productos, es decir, de multiplicaciones. Bien, la idea de factorización nosotros ya la hemos venido trabajando desde cursos anteriores, ¿sí? Incluso desde la primaria y obviamente desde la secundaria. Nosotros, de manera incluso inconsciente, somos capaces de factorizar. Por ejemplo, si yo les digo, descompongamos en factores el número 30, me estoy refiriendo al hecho de pensar en aquellos números que multiplicándolos entre sí me den como resultado 30. De tal manera, por ejemplo, que si yo les digo factoricemos 30,
inmediatamente a su mente vendrán las ideas de 1 por 30, 2 por 15, o 2 por 3 por 15, o incluso 3 por 10. Eso es factorizar. Ese es el concepto que ustedes deben de entender, que de alguna manera ya lo tienen, ya lo traen previamente. Solamente que ahora vamos a trasladarlo de la aritmética a el álgebra. Bien, en el álgebra hacemos lo mismo, factorizamos expresiones, pero nos vamos a apoyar de algunas propiedades, la distributiva y la propiedad simétrica de las expresiones. Bien. A lo largo de un par de sesiones vamos a estar trabajando con la factorización. Vamos a trabajar con 4 tipos de factorizaciones básicos. En esta sesión vamos a trabajar con la factorización por factor común, que es la más sencilla de todas, pero no por eso menos importante. Vamos a trabajar también el día de hoy en esta sesión con la factorización por agrupamiento de términos, para posteriormente pasar a la factorización por trinomio cuadrado perfecto y a la factorización por diferencia de cuadrados. Vamos bien, entonces, a operar o a trabajar con la primer factorización del día de hoy. La factorización por factor común nos va a ser útil, o es sumamente útil, cuando tenemos un polinomio expresado o con una potencia n. ¿Qué quiere decir una potencia n? Cualquier potencia, es decir, podemos tener un polinomio elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, a la séptima potencia, a la potencia n. A eso nos referimos. Ahí es donde entra la utilidad de este método. Ahora, como les decía hace un momento, la factorización por factor común es el método más sencillo, pero no menos importante. De hecho, podríamos decir que este método de factorización nos da las bases para posteriores métodos de factorización. Por eso voy a pedir que estén muy atentos, porque este método es determinante para los posteriores métodos que vamos a abordar en las sesiones. Bien, veamos entonces, para factorizar por el método de factor común o por factor común, como coloquialmente lo decimos, vamos a ocupar en lo general 3 pasos. Esos 3 pasos son: primero, debemos de buscar un factor común, o también llamado máximo común divisor de monomios, ¿sí? Ustedes recordarán en productos notables que ya utilizábamos el término factor común y nos referíamos a él como una expresión que se presenta a lo largo de toda otra expresión algebraica más grande. Era común a ellas. Bien, ese sería el primer paso, determinar ese factor común. Ahora, para el segundo paso, una vez que ya hayamos determinado ese factor común o ese máximo común divisor de monomios, vamos a dividir nuestra expresión original entre ese factor común, para posteriormente, en el paso número 3, simplemente expresarlo a manera de productos. Repito y les recuerdo lo que hace un momento les decía: cuando nosotros factorizamos, el resultado de una factorización se debe de expresar a manera de productos, es decir, como una multiplicación. Hagamos entonces un ejemplo para ver cómo aplicamos este método. Tenemos la expresión 6x a la quinta más 3x a la cuarta menos 9x al cubo. Como podrán darse cuenta, se trata de un polinomio que tiene una potencia n. En este caso, la potencia es 5, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar el primer paso, que es el más importante, podría decirles, de todo este método. El éxito de la factorización depende en gran medida de que nosotros determinemos correctamente el máximo común divisor de esos monomios. ¿Sale y vale? Vamos a la pizarra, si les parece. Tenemos entonces que nuestra expresión original, o la que vamos a factorizar, es 6x a la quinta, 3x a la cuarta, menos 9x al cubo. Bien, el primer paso, y repito, uno de los más importantes, es que busquemos el máximo común divisor de los monomios que tenemos aquí, o el factor común. Este paso lo podemos subdividir en 2 pasos más pequeños. Primero, vamos a buscar cuál es el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, de los números que acompañan a las literales. Recordarán ustedes de cursos anteriores en secundaria que el máximo común divisor se refiere
a aquel número lo más grande posible que me divide a los números con los que estoy trabajando. Es decir, yo tengo aquí el número 6, el número 3 y el número 9. ¿Cuál es el número más grande posible que puede dividir a los 3? Podemos decir a simple vista, no, el 9 es el número más grande. Efectivamente, es el número más grande, pero no me permite dividir a los 3. Entonces, la expresión o el término o a lo que nos referimos con el máximo común divisor es poder determinar aquel número lo más grande posible, pero que me sirve para dividir a los 3. Entonces aquí por simple inspección podemos darnos cuenta que yo puedo dividir el 9 entre sí mismo, pero no puede dividir ni al 3 ni al 6. El 6 se puede dividir entre sí mismo, pero no puede dividir ni al 3 ni al 9. Luego entonces, de estos 3 números, el coeficiente 3 me permite dividir al 3, al 6 y al 9. Por tanto, en este primer paso hemos determinado que el máximo común divisor, estamos en el paso 1, que el máximo común divisor de nuestros coeficientes es el número 3. Ahí no hemos terminado aún. Ahora me falta determinar la literal que acompañará a este máximo común divisor. En este caso, vamos a elegir, esto es muy sencillo, ¿qué letra vamos a elegir? ¿Qué literal? Pues vamos a elegir aquella literal que tenga el exponente más pequeño. Podemos observar que tenemos x a la quinta, x a la cuarta y x a la tercera o al cubo. Por tanto, nuestra literal con exponente menor es el x al cubo. Ahí prácticamente nosotros ya podríamos decir que nuestro factor común o nuestro máximo común divisor de los monomios para esta expresión, recuerden que es para esta expresión en específico, será 3x al cubo. Bien, ahí ya hemos terminado el paso número 1. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el paso número 2 es que vamos a dividir nuestra expresión. ¿Cuál expresión? La expresión original, ¿sale? La vamos a dividir entre este factor común o entre este máximo común divisor de monomios. Ustedes recordarán, o seguramente ustedes ya saben cuál es el procedimiento para realizar una división de expresiones algebraicas. En realidad esta división es bastante sencilla. Tenemos nuestra expresión original, que es un polinomio, y la vamos a dividir 6x quinta más 3x cuarta menos 9x al cubo. Esa la vamos a dividir por nuestro factor común que determinamos en el primer paso. En este caso, la vamos a dividir por 3x al cubo. ¿Cómo se hace una división de polinomio entre monomio? Bueno, recuerden que es bastante sencillo. Lo que hacemos es ir determinando término por término el resultado que nos arroje cada una de las divisiones entre los coeficientes. Y para el caso de las literales, basta con que hagamos una resta algebraica o una suma algebraica de los exponentes. En realidad siempre es una resta, ¿no? Pero va a haber casos en los que posiblemente se encuentren con exponentes negativos. Entonces ahí va a ser muy importante que ustedes apliquen la ley de los signos correctamente. Bueno, entonces comenzamos. Tenemos 6x a la quinta. Lo dividimos entre 3x al cubo y sería así. 6 entre 3, 2. Y x quinta entre x al cubo, pues nos vuelve a dar una x, pero elevada al cuadrado. Recuerden que en la división restamos el exponente menos el otro exponente. De la misma manera lo hacemos aquí. 3 entre 3 nos da 1 y x cuarta entre x cúbica pues nos da x a la 1. Este 1 recuerden que lo podemos suprimir porque ya sabemos que con el hecho de que aparezca la x pues ya se trata de una. Lo voy a mover un poquito más a la izquierda para que me quepa la siguiente expresión. Finalmente dividimos el menos 9. Aquí es bien importante, tengan cuidado con los signos, ¿sí? Porque nos puede afectar el resultado final. Entonces aquí dividiríamos menos 9 entre 3, lo cual nos da como resultado, borro aquí,
un menos 3. Y x al cubo entre x al cubo, recuerden que es sacar la resta, 3 menos 3 nos daría x a la 0. Y recuerden ustedes que cualquier literal o cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad, por tanto ahí la x la suprimimos, ¿sí? Entonces vean ustedes que ya tengo aquí el resultado de esta división, ¿sí? El resultado de una división, ¿cómo le llamamos? Cociente. Entonces, este cociente es el que resulta de la división de la expresión original con mi máximo común divisor de monomios. Hasta ahí sería el paso número 2. ¿Sale? Se divide la expresión en el factor común. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, prácticamente ya el tercer paso es meramente el protocolo para cerrar el método. Lo único que tenemos que hacer ahora es unir o expresar a manera de producto los resultados que obtuvimos. Es decir, yo voy a poner mi máximo común divisor de monomios o mi factor común. Vamos a ponerlo con negro para resaltar. Que es 3x al cubo. Y lo multiplico por 2x cuadrada más x menos 3, que es el cociente que obtuve aquí. Entonces, esto sería el tercer paso, expresarlo en manera o a manera de productos. De tal manera entonces que si factorizamos la expresión 6x a la quinta más 3x a la cuarta menos 9x al cubo, obtendremos como factores o como resultado de la factorización 3x al cubo por 2x al cuadrado más x menos 3. ¿Sí? Entonces así sería el primer ejemplo de la factorización por factor común. ¿Sale? Si les parece, analicemos otro ejemplo. Tenemos ahora el polinomio 16x a la séptima potencia más 32x al cubo menos 64x cuadrada. Bien, ese es nuestro polinomio original con el que se nos solicita llevar a cabo una factorización. Igual que hace rato, podemos observar que se trata de un polinomio de tiempo de exponente n. Entonces, aplica para utilizar la factorización por factor común. Bueno, el primer paso es buscar el máximo común divisor. Recordarán hace rato que ese máximo común divisor de monomios está compuesto por un coeficiente y por una literal de exponente menor. En este caso, tenemos el coeficiente 16, el coeficiente 32 y el coeficiente 64 o menos 64. El máximo común divisor de estos tres números es a simple vista el 16, ya que es el único número que puede dividir a los tres y el mayor que podríamos utilizar. Entonces, nuestro máximo común divisor de los coeficientes es 16 y la literal con menor exponente es x cuadrada. Aquí ya lo estoy haciendo un poquito más directo porque es el segundo ejemplo. Entonces ya tenemos aquí nuestro máximo común divisor de los monomios. Entonces el paso número 2, recordarán que es llevar a cabo la división. Paso número 2, ponemos nuestra expresión original. Ponemos nuestra expresión original y la dividimos entre nuestro máximo común divisor de monomios o nuestro factor común. Igual que hace un momento, dividimos coeficientes y dividimos literales, de tal manera que tendríamos la siguiente expresión. X a la quinta, que corresponde al resultado de dividir este entre este. De ahí tendríamos 2x más 2x, que es el resultado de dividir 32x cúbica sobre 16x cuadrada. Y finalmente tendríamos menos 4. Este 4 o este menos 4 resulta de dividir menos 64x cuadrada sobre 16x cuadrada. Bien, entonces ahora en nuestro tercer paso
Lo único que resta hacer es expresarlo a manera de producto, utilizando nuestro máximo común divisor de monomios o nuestro factor común y el cociente resultante en el paso número 2, es decir, el resultado de nuestra división. De tal manera, entonces, que tenemos que la factorización de 16x a la séptima más 32x al cubo menos 64x cuadrada es 16x cuadrada por x quinta más 2x menos 4. Aquí algo importante de resaltar es que esta expresión es totalmente equivalente a esta. Es decir, significan lo mismo algebraicamente, matemáticamente. Pero esta nos puede ser mucho más útil en diversas situaciones o en diversos contextos. Bien, jóvenes, espero que este método de factorización les haya quedado claro, ya que va a ser determinante en los siguientes métodos que vamos a abordar en las sesiones posteriores. Una vez que hayan aprendido y comprendido esto, los invito a que escaneen con su teléfono celular este código QR y ahí encontrarán esta presentación que utilicé en la sesión, además de muchos ejercicios para que ustedes y sus compañeros practiquen. Que tengan un excelente día y recuerden que la felicidad no solamente está en el resultado, sino también en el proceso. Nos vemos pronto. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Jorge Luis? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.